Bendiciones, amados hermanos y amados amigos. Muchísimas gracias por darnos este privilegio de estar nuevamente con ustedes para compartirles la palabra de nuestro Dios, esa palabra que es viva, que es eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Sin duda alguna, una palabra de vida, una palabra de bendición, que la vamos a extraer de ese famoso pasaje conocido como el Valle de los Huesos Secos. Se encuentra en el libro del profeta de la cautividad, el profeta Ezequiel, capítulo 37. Y vamos a estar leyendo algunos textos de esta poderosa palabra del Señor. La Biblia dice, verso 1 en adelante: la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Bueno, ¿qué vamos a extraer de esta maravillosa porción de las Escrituras? Quiero decirles que el contexto de este pasaje nos indica la tristeza en la que se encontraba el pueblo de Israel. El Salmo 137 nos dice que junto a los ríos de Babilonia, ahí ellos colgaban sus arpas, mientras que las personas que los habían llevado cautivos les pedían que cantasen algunos cánticos de Sión, y ellos decían: ¿cómo cantaremos cánticos de Sión en tierra de extraña? Indiscutiblemente que el pueblo de Israel se encontraba abatido, se encontraba desolado producto de esta cautividad. Pero en medio de toda esta tristeza, en medio de todo este dolor, Dios en su infinita gracia, en su eterna misericordia, le da al profeta Ezequiel una visión de la restauración futura del pueblo de Israel. Y quiero, mis amados hermanos y amigos, que nosotros podamos visualizar a la luz de este pensamiento de la palabra de nuestro Dios, lo que implicaba esta visión. ¿Cuáles son las verdades que esta visión no solamente le indicaba a Ezequiel y al pueblo de Israel, sino también a cada uno de nosotros? En primer lugar, la primera verdad que vamos a extraer de esta visión es que el pueblo de Dios tiene que indudablemente conocer a Dios. Yo creo que uno de los graves problemas, no solamente de Israel, sino también de nosotros, es nuestra falta de conocimiento de Dios. La Biblia menciona que Israel se perdió por falta de conocimiento. Aunque tenían la ley, aunque habían experimentado la gloria de Dios durante su historia, ellos no conocían a Dios.
¿Y por qué nosotros decimos esto? Porque la pregunta que Dios le hace a Ezequiel tiene como objetivo probar a Ezequiel. Pero la respuesta que Ezequiel da indica que Ezequiel tiene un claro conocimiento de quién es Dios. Dios le pregunta a Ezequiel, Ezequiel, dime, ¿vivirán estos huesos? ¿Sabe lo que responde Ezequiel? Señor, solo tú lo sabes. Solo tú sabes si estos huesos van a vivir o no van a vivir. ¿Qué es lo que básicamente está diciendo Ezequiel? Señor, la respuesta está en tus manos. Todo está en tus manos. Si tú decides que estos huesos vivan, estos huesos van a vivir. Si tú decides que estos huesos no vivan, no van a vivir. Note que esta respuesta de Ezequiel nos revela el conocimiento que tenía Ezequiel del poder de Dios y de la soberanía de Dios. Él no se apresura a dar una respuesta. Él no se apresura a decir, sí, yo creo, Señor, que tú puedes hacer que estos huesos vivan. Más bien el profeta dice, Señor, si hay alguien que lo sabe todo, ese eres tú, no soy yo. Mi conocimiento es limitado, tu conocimiento es total, tu conocimiento es absoluto. Señor, solamente tú lo sabes. Entonces, la primera verdad que extraemos de este pasaje es que el pueblo de Israel tenía que conocer a Dios, lo mismo que usted y yo tenemos que hacer. Por eso la Escritura dice que no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el rico en sus riquezas. Más alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y en conocerme que yo soy Dios y que estas cosas quiero. Esa es la tarea, la gloriosa tarea que tenemos de conocer a Dios. En segundo lugar, nosotros vemos aquí, y esto está representado por la acción del profeta. El pueblo no solamente necesita conocer a Dios, sino que el pueblo necesita también obedecer a Dios. Dios le dice entonces a su siervo, profetiza sobre estos huesos. Miren ustedes el auditorio a quien tiene que Ezequiel profetizar. Él está en un valle de huesos secos, pero secos en extremo. Hay desolación por todas partes. Es como que Dios lo llevara a usted a predicar a un cementerio, ¿verdad? ¿Qué haríamos nosotros? Señor, imposible que estos muertos nos escuchen. Pero Dios le da una orden insólita al profeta. Le dice, profetiza a estos huesos. Y dice la Biblia que Ezequiel profetizó como le fue mandado. Profetiza sobre ellos y di, huesos secos, oíd palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. Profetizó pues como le fue mandado. Esto nos habla de la obediencia del profeta. Y la obediencia que tiene que haber en el pueblo de Israel. Y por ende, esa misma obediencia tiene que haber en cada uno de nosotros. Profetizó Ezequiel como le fue mandado. Tenemos que aprender a obedecer a Dios. En la medida que le conozcamos, en esa medida le vamos a obedecer. Y en la medida que le obedezcamos, en esa medida también lo vamos a conocer. Son dos cosas que van de la mano. Usted conoce a Dios porque le obedece. Y en la medida que usted obedezca a Dios, usted adquirirá más conocimiento de Dios. No conocimiento teórico, sino conocimiento experimental. En tercer lugar, este pasaje nos habla de un cambio. El pueblo de Israel no solamente tiene que conocer a Dios, no solamente tiene que obedecer a Dios, sino que en su vida tiene que experimentarse cambios. Lo mismo tiene que ocurrir en cada uno de nosotros, mis amados hermanos y mis amados amigos. Permítame leer nuevamente esta porción de Ezequiel, capítulo
número 37. Miren ustedes por lo que dice la Biblia. El verso 7, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Imagínense usted, un temblor, un terremoto mientras el profeta daba la palabra. Y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. ¿Qué tercera verdad aprendemos de aquí? Que se produce un cambio, pero miren ustedes cómo se produce este cambio. Este cambio empieza de adentro hacia afuera, se produce aquí una metamorfosis, un cambio interno que se lleva hacia lo externo. Esta es la forma como Dios cambia. Dios cambia de adentro, Dios cambia del corazón, Dios cambia del alma, Dios cambia desde el espíritu del hombre. No estamos en contra de las instituciones donde las personas son llevadas para rehabilitarse. No estamos en contra de eso. Estamos nosotros más bien diciendo que el verdadero cambio se produce en el corazón del hombre, en la parte interna del hombre. Pues es del corazón del hombre que salen los malos pensamientos, los adulterios, los homicidios, los hurtos, etcétera, etcétera. Entonces, este cambio que se produce aquí es un cambio integral, es un cambio total, porque empieza desde adentro hacia afuera. Un cambio que empieza en los huesos, en los tendones, en la carne y en la piel. Pero veamos también que este cambio no es un cambio parcial, es un cambio total. No solamente cambiaron los huesos, no solamente los tendones, no solamente la carne, sino también la piel, no solamente el espíritu, sino también el alma y también el cuerpo. El cambio que Dios quiere hacer en el ser humano es un cambio integral. Hay muchas personas que pueden dejar la droga, hay muchas personas que pueden dejar el alcoholismo, que pueden dejar algún tipo de vicio. Ese es un cambio parcial, pero el cambio que Dios produce es un cambio total, es un cambio integral. Mudará el etíope su piel. Los etíopes son personas de color. La Biblia pregunta, ¿mudará el etíope su piel? ¿Cambiará el leopardo sus manchas? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es la respuesta a estas preguntas? Indiscutiblemente que no, ¿verdad? Una persona no puede cambiar el color de su piel, aunque por medio de la ciencia esto se puede lograr. Pero aquí tenemos nosotros una figura de dicción judía, que lo que está tratando de decirnos es que ¿podrá el hombre cambiar su naturaleza? ¿Podrá el hombre cambiar su estilo de vida total, integralmente? No. Podrá experimentar ciertas reformas conductuales, pero no se puede producir un cambio total, absoluto en el ser humano, a menos que sea Dios el que produzca este cambio. Mire usted este valle de huesos secos en extremo, muerte, desolación, por todos lados. Y Dios va a producir un cambio total, un cambio integral, un cambio absoluto, ¿verdad? Ese es el cambio que Dios siempre produce. Y miren ustedes este cambio que Dios produce, porque dice la Escritura, profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, y un ejército grande en extremo. Esos huesos se convierten en un ejército, en personas, en soldados, en gente guerrera, en gente de acción. Esto es lo que Dios siempre produce. Esta es la lección que nosotros extraemos en esta hora de esta historia. En primer lugar, necesitamos conocer a Dios. En segundo lugar, necesitamos aprender a obedecer a Dios. Cuán importante es que nosotros aprendamos
a obedecer a nuestro Dios. Recuerde usted que en la medida en que conozcamos a Dios vamos a obedecerle, y en la medida en que obedezcamos a Dios nosotros vamos a conocerle. Entonces necesitamos aprender a conocer a Dios, necesitamos aprender a obedecer a Dios, y en tercer lugar nosotros vemos que necesitamos experimentar un cambio de adentro hacia afuera, un cambio integral, un cambio total, un cambio absoluto, ¿verdad? Y en tercer lugar, un cambio que nos convierta en soldados, en discípulos. Permítame terminar. La Biblia dice, me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Necesitamos la acción soberana del Espíritu de Dios. Por eso es que le decía yo a usted que el ser humano podrá reformarse en ciertas cosas, pero por sus propias fuerzas, por sus propios medios, no podrá experimentar un cambio total. Solamente Dios puede producir este cambio. La Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios es el único que puede cambiar el corazón del ser humano. Ese corazón de piedra, Dios puede convertirlo en un corazón de carne. Esa persona que ama el pecado, Dios puede convertirla en una persona que aborrezca el pecado y ame la santidad y ame la justicia. Quizás usted, mi amado amigo, por no tener a Cristo como su Salvador personal, se encuentre en este valle de huesos secos. Usted necesita conocer a Dios. Usted necesita obedecer a Dios. Y usted necesita que en su vida se produzca un cambio. Solamente Dios puede producirlo. ¿Le permite a Dios entrar a usted y producir ese cambio? Pues si usted desea hacerlo, le invito a que cierre sus ojos, por favor, y tenga una palabra de oración conmigo y diga, amado Dios, vengo a tu presencia para decirte que me encuentro en la misma situación de esos huesos secos de Ezequiel 37. Necesito no cambios externos, sino cambios de raíz, desde adentro hacia afuera. Y solamente tú puedes cambiar mi mente, mi corazón, mi alma y mi espíritu. Recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador personal. Perdona mis pecados, lávalos en tu sangre. Quiero ser parte de tu ejército. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por su atención por este tiempo. Será pues hasta una nueva oportunidad. Que Dios les bendiga.